¿Has escuchado sobre la ópera Carmen? No. No. ¿Has escuchado esta pieza? Supondría que sí. Creo que no. Sí, me suena. Sí. No cabe duda de que Carmen es una de las grandes obras de la música. Compuesta por el francés Georges Bizet, nos muestra una historia llena de pasión y tragedia. Pero, ¿eran así las verdaderas historias del amor en el siglo XIX? Para responder esta pregunta, primero debemos entender el amor del siglo XIX. Y pues, las mujeres pocas libertad tenían, se dedicaban a parir, debían ser sumisas, religiosas y caseras. Y aunque estuvieran en un estado de embarazo constante, no se les permitía disfrutar sexualmente. ¿Y sobre la ópera? Bueno, a la hora de componerla, Bizet ya había trabajado para la Ópera Comique de París, quienes estaban patrocinándolo, pero nunca imaginaron que esta resultaría tan escandalosa. Fueron muchos los problemas que se presentaron durante la creación y producción. Finalmente, y tras 48 representaciones y la muerte de Bizet algunos meses después del estreno, la ópera fue odiada por la crítica. Pero para entender por qué ocurrió esto, primero debemos conocer el contexto de la historia. La obra de Bizet se basa en la novela epónima del escritor Prosper Mérimée. La historia de Carmen no tiene lugar en cualquier lugar del mundo, sino en Sevilla. Y además, Carmen no es cualquier sevillana, sino una gitana. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Conocen a Napoleón? Bueno, a finales del siglo XVIII realizó unas campañas en Siria y Egipto. Fue a partir de aquí que en los europeos nació una fascinación por el Oriente. Lo veía como una tierra sin reglas, sin prohibiciones del cristianismo y donde las pasiones y el deseo podían explorarse. Teniendo en cuenta todo esto, suena lógico que un personaje cruel, sensual y apasionado como Carmen sea representado por una mujer gitana y de clase social baja. Pero, ¿es Carmen así? Analicemos tres de los personajes para ver cómo replican o contradicen las prácticas típicas del amor en la Europa del siglo XIX. Micaela es un personaje que no existe en la obra original de Mermier. Se nos presenta como tímida pero directa, con sentido del humor y motivos puros, estando buscando a su prometido. Micaela es leal, sumisa, religiosa y obediente. Podemos decir entonces que cumple con el ideal de mujer de la época. Sin embargo, es esta virtud la que hace que sea un personaje pasivo, hasta el punto que durante la ópera pareciera que su única misión es la de servir de mensajera de la madre de Don José, y servir de tranquilizadora y reconfort para él. Don José es inicialmente presentado como noble e ingenuo, pero eso cambia poco a poco. Es el único que no muestra interés por Carmen, y es justo por esto que ella decide acercársele. Don José personifica a la burguesía francesa que se apasiona por la idea del exotismo que Carmen presenta. Sin embargo, él espera que se comporte como una mujer ideal. Carmen es presentada como apasionada y sensual. Pronto además nos damos cuenta que es libre, fuerte y habla muy bien. Después de ayudar a salir a Don José de prisión, ella lo recibe con danza, comida y pasión. Pero tras la pelea, y aun cuando él le dice que la ama, ella lo cuestiona. Hasta la misma música lo cuestiona. Y entonces le dice: Don José ama la fantasía que es Carmen, pero él no la ama a ella. ¿Hasta qué punto ama a Carmen? Hasta la muerte. Y yo estoy seguro que Carmen no ama especialmente a Don José. Ella ama el amar. Vale, estoy exagerando un poco. Carmen amó mucho a Don José, pero ese amor la llevó al peor de los destinos. Si ella hubiese sabido de antemano y por alguna razón que al lanzar aquella flor estaría sellando su final, Carmen hubiera decidido seguir amando y lo repetiría cada cosa en una especie de eterno retorno. En conclusión, Carmen muestra personajes que replican y contradicen el modo de amar del siglo XIX. Sin embargo, la historia principalmente presenta un amor poco convencional para la época, un amor trágico, cruel y por sobre todo libre, lo cual es muy diferente a lo habitual de entonces. Tal vez la fantasía era un amor libre.